Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la consagración de Colón de Santa Fe. Jornada histórica la que vivimos ayer, primera estrella para Colón de Santa Fe, flamante campeón de esta Copa de la Liga. Vayan por supuesto las felicitaciones para todo el pueblo sabalero, gran manera de obtener su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino. Fue triunfo por 3-0 ante Racing en un partido que Colón dominó en todas las fases del juego. En el primer tiempo se jugó como quiso Eduardo Domínguez, en el segundo Juan Antonio Pixi tuvo que ajustar, parecía que le daban resultados los cambios y cuando mejoraba Racing apareció Rodrigo Aliendro, probablemente el mejor jugador del campeonato, recuperó una pelota en campo rival, tocó, fue al área para convertir el 1-0 que ya directamente tumbó a Racing. A partir de ahí fue todo de Colón, que terminó floreándose. Vamos a ver cómo se dio tácticamente la final de la Copa de la Liga 2021. Colón repitió el esquema que había utilizado ante Independiente con 3 volantes interiores por delante de Federico Lertora y sorprendió quizás la presencia de Cristian Ferreira para acompañar al Pulga Rodríguez en ataque, porque Ferreira, recordemos, a préstamo desde River, es más un media punta, pero Domínguez le dio igual mucho sentido a esa ubicación. Y por el lado de Racing, Pixi decidió mantener en líneas generales la estructura de los últimos partidos. Realizó un pequeño ajuste que se dio en los primeros minutos, que fue el de poner a Copetti más por adentro acompañando a Zitanich en la presión sobre los centrales y sobre Lertora, algo que igualmente modificó rápido para volver a su plan anterior, con Copetti persiguiendo al lateral porque a Racing le estaba costando mucho defender. La final entre Colón y Racing arrancó con un guión bastante esperado, con Colón intentando ser el equipo protagonista, pero Racing también venía de jugar partidos donde tuvo que defender mucho tiempo cerca de su arco y lo había hecho bien, mientras que Colón, si bien hizo una primera rueda buenísima, a lo largo del torneo no se había caracterizado tanto por llevar la iniciativa y por encontrar espacios ante rivales replegados, así que el partido era una gran incógnita que poco a poco Colón fue sabiendo resolver a través de una presión alta, como ya había mostrado ante Independiente, y a través también de ciertas ventajas tácticas generadas por Eduardo Domínguez, como por ejemplo la ya mencionada inclusión de Cristian Ferreira, que fue fundamental porque, como vemos acá, cuando Colón tenía la pelota, Aliendro y Castro, los dos interiores, estaban tapados por Miranda y por Piatti, y además Bernardi iba a jugar su partido ante Mauricio Martínez, pero la inclusión de Ferreira le permitió a Colón contar con otro jugador de buen pie, y sobre todo la libertad que le dio Domínguez hizo que el sabalero creara superioridades numéricas en varios lados, principalmente en la banda derecha, ¿no? Donde Pixi se fue al vestuario con la certeza de que debía hacer algo. En esa zona el duelo era Castro y Piatti, y la verdad creo que el de Colón jugó a un nivel muy alto en términos de intensidad, moviéndose mucho, apareciendo por dentro, por afuera, entre líneas, y sobre todo llevándolo a Piatti bien contra la raya para que se generara un espacio entre él y el volante central, que recordemos siempre estaba muy atento a los movimientos de Bernardi. Así que Colón empezó a generar superioridad numérica en esa zona, en banda derecha, gracias en parte a los buenos pases cruzados de Gonzalo Piovi, y también importante fue la subida de Facundo Mura, porque obviamente al proyectarse obligaba a ciertas atenciones. Por ejemplo, Orban lo esperaba al lateral de Colón y así se iban generando los famosos espacios a atacar entre los rivales. Pixi intentó ajustar con Copetti persiguiéndolo, pero la cuestión estaba más en el carril central, donde Colón tenía mucha gente, y si Racing intentaba ir haciendo el relevo de marcas, siempre aparecía alguno libre, porque si Martínez venía a este lado a colaborar defensivamente, Miranda tenía que tomar su posición para tomar a Bernardi, mientras que descuidaba a un Rodrigo Aliendro que en estos últimos dos partidos se soltó mucho más de lo que lo venía haciendo. Colón entonces controló el primer tiempo, inquietó con algunas llegadas, pero sobre todo obligó a Racing a jugar con una incomodidad que ni Vélez ni Boca le habían provocado. Para el segundo tiempo Pixi estaba en una encrucijada porque el equipo no había jugado bien, pero a lo largo del torneo Racing tampoco había ido encontrando demasiadas variantes, incluso diría llegó a la final porque después de un muy flojo arranque se aferró al libreto que propuso Pixi, priorizando sin duda la fase defensiva. Igualmente Racing salió a jugar el segundo tiempo con una modificación interesante, que fue la de Aníbal Moreno en lugar de Zitanich, y con esto la academia directamente se emparejó con esa especie de 4-3-1-2 que planteaba Colón. Quedó Piatti como mediapunta, Martínez como 5, Miranda y Moreno como interiores, y arriba Racing pasaba a tener más velocidad con Chacalay y con Copetti. Esos primeros minutos del segundo tiempo fueron ya más parejos, pero Colón igualmente siguió insistiendo en la presión, no había sido tan alta, insisto, en la primera fase. Creo que la baja de Paolo Gols jugó lo suyo para que Domínguez decidiera ya no pasar tanto tiempo cerca de su arco en un bloque bajo, sino ir un paso más allá,
confiar en la buena cantidad de volantes con buen pie, y fue justamente en una presión tras pérdida de aliento que Colón logró encontrar una vez más a Mura abierto en banda. El centro de surgido en Estudiantes fue muy bueno y quien llegó fue por supuesto Aliendro, premio más que merecido para el gran torneo que hizo el ex volante de Atlético Tucumán, y a partir de ahí directamente no hubo partido porque Colón creció muchísimo en confianza. Racing por su parte creo que empezó a ver muy lejos ya el título porque, insisto, el plan de Pixi en los últimos encuentros puso mucho más énfasis en el plano defensivo. Racing de hecho remató una sola vez entre los 3 palos ante Boca, ninguna ante Vélez y ninguna tampoco ayer ante Colón, que insisto, después del 1-0 manejó el partido aún con más claridad, siguió presionando, siguió intentando acelerar en 3 cuartos. Bernardi metió un golazo para el segundo, Castro hizo lo propio para sellar el tercero, que ya directamente desató los festejos en el banco de suplentes y en media Santa Fe. Colón es entonces el justo campeón del fútbol argentino. Gran trabajo, por supuesto, de Eduardo Domínguez, que en su primer paso por Colón también había hecho un buen trabajo, pero le había faltado quizás poder dar un paso en momentos importantes. Lo dio finalmente en estos playoffs, donde Colón mostró mucha autoridad, la verdad, para vencer a Independiente y a Racing y acabar consagrándose campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia. Hasta acá este análisis de lo que fue la consagración de Colón. Si llegaron hasta acá les voy a pedir que recuerden darle me gusta al video, compartirlos obviamente si les gustó, suscribirse si aún no lo han hecho. Son esas, diría, las únicas maneras de poder llegar a más gente que esté interesada en el fútbol argentino, en la táctica y en simplemente charlar y debatir sobre fútbol. Así que muchas gracias a los que ya vienen apoyando en los últimos videos, y esta vez nos vamos a leer en la caja de comentarios comentando cuál fue para ustedes el top 3 de este Colón campeón.